Hoy vamos a hablar de un conflicto que literalmente cambió el mundo para siempre. Un conflicto que redibujó mapas, que alteró el equilibrio de poder y que dejó unas cicatrices que, bueno, todavía se sienten. Nos metemos de lleno en la Segunda Guerra Mundial. Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un solo conflicto lo cambiara todo? Porque, ojo, no vamos a hablar solo de batallas y fechas, que también. Lo que queremos es entender esa transformación tan bestia, tan profunda, que todavía hoy, bueno, pues nos afecta. Para entenderlo bien, lo hemos dividido en 4 partes. Primero, el camino a la guerra, cómo empezó todo. Luego, las fases más importantes del conflicto. Después, nos meteremos con el coste, que fue brutal. Y para terminar, veremos qué mundo nuevo salió de entre los escombros. Venga, pues empezamos. ¿Cómo se llegó a un punto sin vuelta atrás? Bueno, pues para encontrar la respuesta hay que mirar un poco más atrás, a las tensiones que la Primera Guerra Mundial en realidad nunca llegó a resolver del todo. Aquí se ve clarísimo. Teníamos dos posturas totalmente enfrentadas, que al final prepararon el terreno para la catástrofe. Por un lado, las potencias del eje, Alemania, Italia, Japón. Se las llama revisionistas. ¿Qué significa esto? Pues que no estaban nada contentas con cómo quedó el mundo después de 1918 y querían cambiarlo, expandirse, vamos. Y en el otro lado estaban los aliados como Francia o Gran Bretaña. Estaban, digamos, traumatizados por la Gran Guerra, tenían sus propias crisis económicas y optaron por lo que se llamó la política de apaciguamiento. Básicamente consistía en hacer concesiones, ceder, con la desesperada esperanza de evitar otra masacre. Y claro, esa política de ceder y ceder, pues tuvo consecuencias. Alemania vio que nadie le paraba los pies y se fue creciendo. Un paso, y otro, y otro. Primero, remilitariza Renania. Luego, se anexiona a Austria. Después, ocupa los Sudetes checoslovacos. Y lo más fuerte es que Francia y Gran Bretaña se lo permitieron en Múnich. Cada movimiento era como una prueba, para ver hasta dónde podía llegar. Y la respuesta siempre era más lejos. La invasión de Polonia en septiembre del 39 fue la línea roja, la gota que colmó el vaso. Ahí se dieron cuenta de que su estrategia había sido un fracaso total y ya no quedaba otra. Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. Se acabó el tiempo de hablar. Vale, la guerra ha estallado. ¿Y ahora qué? Vamos a ver cómo fue el conflicto en sí. Porque la guerra no fue algo estático, ni mucho menos. Tuvo, digamos, un ritmo muy marcado, con fases muy claras. De hecho, es casi como si fueran dos guerras en una. Una primera parte, del 39 al 41, donde el eje parecía invencible, arrasando con su táctica de guerra relámpago, la famosa Blitzkrieg. Y una segunda parte, a partir del 42, en la que los aliados se rehacen y lanzan una contraofensiva total que le daría la vuelta a la tortilla. Y es que en esos primeros años, de verdad, parecía que nadie podía pararlos. Polonia cayó en semanas, luego Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos, uno tras otro. Pero el shock total fue la caída de Francia, rapidísima y sorprendente. Mientras tanto, al otro lado del mundo, Japón ataca por sorpresa a Pearl Harbor y mete de lleno a Estados Unidos en la guerra. El conflicto ya era, sin duda alguna, mundial. Pero entonces llegó 1942, el año clave, el punto de inflexión. De repente el avance del eje se frena en seco, y no en un sitio, sino en 3 frentes a la vez. En la brutal batalla de Stalingrado contra la Unión Soviética, en el Alamein en el desierto del norte de África y en la decisiva batalla naval de Midway contra Estados Unidos en el Pacífico. Ese año marcó el principio del fin para el eje. A partir de ese momento, los aliados pusieron en marcha una estrategia para ahogar al eje. Era como una pinza gigante. Por el este, el ejército rojo soviético avanzaba sin piedad hacia Berlín. Por el sur, los aliados occidentales saltaron a Italia desde África. Y por el oeste, el golpe definitivo, el desembarco de Normandía, el día D, que abrió el frente que faltaba y sentenció a la Alemania nazi. Y así llegamos al final. Con Berlín cercado por los soviéticos, Alemania no tuvo más remedio que firmar la rendición incondicional. Era mayo de 1945. La guerra en Europa había terminado. Pero en el Pacífico la lucha seguía. Japón se resistía, hasta que Estados Unidos tomó una decisión terrible: lanzar 2 bombas atómicas. Tras Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió en agosto. Ahora sí, el conflicto había acabado. Se había ganado la guerra. Pero, ¿a qué precio? El coste fue... Bueno, es que es difícil hasta de imaginar. Ahora vamos a hablar de eso, del coste en vidas, del coste moral, del coste material, de una guerra que lo arrasó todo. La cifra asusta. Entre 40 y 50 millones de personas. Es un número tan grande que cuesta hacerse a la idea. ¿Por qué tantísimos? Porque esto fue una guerra total.
Un concepto nuevo y terrible, donde ya no se trataba solo de vencer el ejército enemigo, sino de aniquilarlo por completo, incluyendo a su población civil. El impacto fue tan masivo que, para entenderlo bien, podemos agrupar las consecuencias en 4 grandes bloques. Las demográficas, claro, pero también las morales, las económicas y, por supuesto, las políticas. Y quizás la herida más bestia, la que más tardó en cicatrizar, fue la moral. La idea de un genocidio industrializado como el Holocausto, esa lógica de exterminar a pueblos enteros, lo puso todo en duda. Cuestionó los valores sobre los que se asentaba el mundo. Y como reacción a esa barbarie, nació algo nuevo, los juicios de Nuremberg. Por primera vez se juzgaba a los líderes por crímenes contra la humanidad. Se estaba sentando una base para la justicia internacional moderna. En lo económico, el panorama era desolador. Europa estaba literalmente en ruinas. Ciudades arrasadas, industrias por los suelos, deudas gigantescas. Pero en cambio, de este desastre salieron 2 gigantes económicos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Mantuvieron sus industrias de guerra a pleno rendimiento, y eso los convirtió en las nuevas superpotencias. El equilibrio del mundo había cambiado para siempre. Y con esto llegamos a la última parte, porque de entre todos esos escombros no solo salió destrucción, también surgió un mundo completamente nuevo. Se acabó eso de que Europa era el centro del mundo. De repente, el planeta tenía 2 polos, 2 superpotencias con modelos enfrentadísimos. Por un lado, Estados Unidos y el bloque capitalista. Por otro, la Unión Soviética y el bloque comunista. Y en medio, Europa, partida en 2 por lo que se llamó el telón de acero. Una frontera que no solo era física, sino sobre todo ideológica. Y claro, el mapa cambió por completo. Alemania y Austria, por ejemplo, quedaron divididas en 4 zonas de ocupación. La Unión Soviética se expandió hacia el oeste, comiéndose un trozo enorme de territorio. E Italia y Japón, pues perdieron todos sus imperios coloniales. Y para intentar, al menos intentar, que algo así no volviera a pasar nunca más, los vencedores crearon una nueva organización mundial, las Naciones Unidas, la ONU. La idea era simple y a la vez muy ambiciosa: mantener la paz, defender los derechos humanos y que los países cooperaran en vez de pelear. Pero claro, la nueva jerarquía mundial quedó grabada a fuego en la propia estructura de la ONU. En su parte más importante, el Consejo de Seguridad, las 5 potencias que ganaron la guerra, Estados Unidos, la URSS, Reino Unido, Francia y China, se guardaron un asiento fijo. Y lo más importante, el derecho a veto. ¿Qué significa esto? Que podían bloquear cualquier decisión. Y esa herramienta, el veto, va a ser clave para entender toda la política de la Guerra Fría que vendría después. Esta frase, yo creo, lo resume todo. La guerra no fue solo por conquistar un territorio o por ganar poder. Fue un trauma moral brutal que nos hizo replantearnos todo, que nos obligó a pensar en qué es la justicia, qué son los derechos humanos, qué significa ser civilizado. Y después de todo este recorrido, por las causas, por la brutalidad de la guerra, por sus consecuencias, queda una pregunta en el aire, una pregunta para pensar. Después de haber vivido la guerra más destructiva de la historia, ¿qué lecciones hemos aprendido de verdad? ¿Cuáles de ellas siguen siendo importantes para los desafíos que tenemos hoy?